¿50 y cuánto? 9,4. Por supuesto el kilovolt-ampere reactivo, ¿cierto? Y tenemos que buscar una solución. Yo en la prueba les voy a entregar los valores comerciales que existen para los filtros de condensadores, ¿vale? Que voy a escribir kilovolt-ampere reactivo si es que no les entrego una lista, y les voy a decir que existen en 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 si no me equivoco. ¿Ya? Esos son los filtros o las capacidades que existen. Dentro del diseño, yo en la prueba les voy a pedir que generen una solución de a lo menos 3 o más pasos. ¿Vale? ¿Y qué significa 3 o más pasos? Significa que el equipo, si yo lo miro de frente, no sé si esto lo hicimos la semana pasada, ¿cierto? Es muy similar al analizador al equipo de medida, donde por la parte del frente se ingresan los datos y por la parte de atrás, ¿cierto? Seguramente usted se encuentra con esas cositas que están aquí, en donde, por cierto, en alguna parte, línea neutro, esto habrá que energizarlo con 220 volts o la sugerencia del proveedor del equipo. No siempre es así, hay que asegurarse de leer bien la especificación técnica. Y en alguna parte va a tener una línea una regleta con varias celdas, ¿cierto? Una de esas va a decir común o C, y la otra va a llevar el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que este analizador es para 8 pasos, ¿cierto? Si tuviera 3 salidas, un común y 3 salidas, 3 pasos, un común, 5 salidas, 5 pasos, etc. Lo existen en 3, 5, 7, 8 y 12 pasos. Y creo que existe uno de 11 pasos. Así que hay una amplia gama de aparatos de esto. Entre más pasos o entre más posibilidades de generar salidas, más caro es, por cierto. Entonces también tal vez ahí hay que hacer una compensación económica respecto al diseño, ¿vale? ¿Qué significa cada uno de los pasos? Que desde acá, esto se energiza en una línea de 220 volts, o 48 volts, o 60 volts, o 12 volts, qué sé yo, esto es independiente de esta señal que está acá. Y cada una de estas, ¿cierto?, es una compuerta abierta. Paso 1, paso 2, paso 3, etcétera, hasta llegar en este caso al paso 8. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se energiza, cómo se activa cada una de ellas? Muy simple. Uno en la pantalla de parámetros le dice que P1 va a estar dado entre 0.92 y 0.90. Ponte tú, es un ejemplo. Si yo sé que la corrección la quiero hacer hasta 0.93, yo acepto que 0.93 como factor de potencia es un valor óptimo, por lo tanto no lo incluyo dentro de la parametrización y parto con 0.92. Si yo por alguna razón en la prueba no le dijera nada, usted asuma que es 0.93. Si yo le digo, vamos a hacer un diseño para 0.95, 0.94 o cualquier otro número, ahí usted toma ese dato como referencia, ¿ya? No se confíe que no sea siempre 0.93. Luego usted va a decir que para el paso 2, esto es igual a el último número, 0.89, 0.87, ¿cierto? ¿Cuánto era el factor de potencia para este análisis? Esto partía con un factor de potencia igual a 0.82, ¿cierto? Entonces yo voy a decir aquí que el paso 3 es igual a 0.86 a 0.84 y por supuesto paso 4 es igual a 0.83 a 0.80. Me quedo pasado 2 puntitos. ¿Ya? Entonces yo le hago enter, enter, set, enter, etc. Hago una configuración ahí. Entonces, cuando el sistema esté analizando la red y entiende que está en un factor de potencia de 0.90, va a cerrar ese componente y va a dejar pasar acá una línea con 220 volts, o sea, una señal. Si el sistema está en 0.86, va a generar un cierre entre ese paso y ese paso, por lo tanto va a generar también una salida de 220 volts. ¿Cierto? Eso se entiende. No es difícil de entender porque al final es una configuración de un aparato, no es más que eso. Pero ¿qué hago con esas señales? Eso es lo importante. En este caso, yo les voy a decir, por ejemplo, para este ejercicio, que ustedes hagan un análisis
para 4 pasos, ¿vale? En ese caso, si yo les digo para 4 pasos, usted tendrá que ese valor que está aquí, ¿cierto? Dividirlo en 4, ¿y eso cuánto le da? ¿Te me ayuda? 15. 14 y algo. Entonces le va a dar 14, ¿cuánto? 85 kilovolt ampere reactivo cada uno. ¿Y ese valor a cuál se acerca acá? Al 15, ¿cierto? Entonces acá va a estar el componente que yo voy a utilizar. Y eso es importante porque me va a permitir calcular la protección individual, el contactor, ¿cierto? Y por cierto que después me va a permitir calcular la protección general. Entonces usted va a hacer todo este análisis en la parte 2 de la prueba, ¿cierto? Haciendo la parte 1 usted tiene un 3.5 que es hasta el cálculo hasta llegar a este número, y para llegar al 7 entonces tiene que cumplir 2 requisitos: cumplir y hacer todo el diseño que yo hice acá y haberme comprado un número, por cierto, ¿ya? Si no, va a optar a un 6 nomás. Entonces, no, si no estoy volando. Entonces, tengo una protección general ahí, 3 por algo en ampere. Después yo tengo acá una protección de 3 por algo. Tengo un contactor, tengo un condensador y tengo un circuito 1, ¿cierto? Y como dije que voy a usarlo en 4 veces, entonces este es de 15 kilovolt ampere reactivo para sumar 60, que sería ahora la nueva potencia banco del condensador igual a 60 kilovolt ampere reactivo, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacer esto. Es la ventaja de hacer filtros idénticos. Entonces esto sería el 2, 15 kilovolt ampere reactivo. ¿Ese general no es 4 por? ¿No es de 4 polos? No. ¿Por qué? ¿Solo qué? 15 kilovolt ampere reactivo. No necesita. Para el banco de condensadores no tiene por qué ser de 4 polos. Puede ser un 3 polos. Porque este sistema no lleva 15 kilovolt ampere reactivo. ¿Ya? Entonces, usted acá, ¿qué va a hacer? Usted va a dar la descripción y usted va a decir acá que esto es un repartidor tetrapolar y vamos a indicar la corriente. Todavía no la sabemos. Vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted tiene que hacer un análisis, una memoria de cálculo explicativa dentro de la prueba. Muy simple, pero tiene que hacerla. Tanto como la hace aquí, después en el futuro cuando usted haga ingreso a la C o haga sus propios diseños para vender soluciones, lo que usted quiera, siempre tiene que entregar un análisis matemático con lo que usted está haciendo, ¿vale? A mí me llegó un informe de esto con una barbaridad de tonteras que decía el informe, que al final la verdad que no decía nada. Lo único que saqué en conclusión que era un 6% el valor de corrección, ¿ya? Eso es importante, cuando a usted le aparezca en porcentaje en la cuenta de la energía, claramente, 1% significa un punto de factor de potencia. Si yo digo tengo 10% de multa, quiere decir que yo tengo 0.93 menos 0.10. Y la diferencia de eso es 0.83. Por lo tanto, el factor de potencia inicial con el cual me hicieron la multa es de 0.83. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Si yo tengo un 15% de multa, va a ser 0.93 menos 0.15. Eso será 0.88, si no me equivoco, ¿cierto? Perdón, 0.78 como factor de potencia, ¿cierto? Entonces, así usted hace un análisis. Bien. ¿Qué hago yo ahora? Esto es muy simple, esto es muy rápido, la prueba se hace en 30 minutos, no más que eso. Usted dice, y esto es una regla, siempre que yo me encuentro con la primera protección, esa protección se llama Q0, y las siguientes protecciones se llaman Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Cierto? Eso es como se interpreta y se lee en los planos, sobre todo los planos mineros. No sé si alguien ha trabajado en... ¿Ah? ¿Qué no se ve? ¿Qué no se ve? Se ve. También, ¿sí? ¿Ya? Entonces le vamos a poner Q1, Q2, Q3, Q4. Pero yo voy a decir entonces que interruptor termomagnético de Q1 igual
Q4 igual a ¿qué? Potencia reactiva partido por voltaje de línea por raíz de 3. Esa es la regla. ¿Ya? Aquí no va el coseno phi, porque es lo que yo estoy corrigiendo, por cierto. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos ese análisis y yo digo que entre el Q1 y el Q4, como son iguales y tienen una potencia en reactiva de 15.000 o 15 kVA, yo digo que es 15.000 partido de 380 por raíz de 3. Y eso me da un valor, claramente. 22.79 amperes. Eso no existe y yo le voy a poner 25 amperes. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago acá? Lo completo con el dato que me falta. Entonces yo digo 3 por 25 amperes, 10 kiloamperes. La corriente de cortocircuito para el banco siempre va a partir en 10 kilos. 3 por 25 amperes, 10 kiloamperes, etc. 3 por 25 amperes. Creo que es la potencia reactiva. ¿Qué cosa? La potencia reactiva va a pasar la pared, no hay que hacer nada. Se traspasa igual. ¿Y por qué le quiere pasar la pared? No, porque ahí dice la PA o la potencia activa. PQ. PQ. Nosotros tenemos, acuérdense, Que también se puede con la PA, PS, PQ. Activa, aparente y reactiva. Si yo la miro en el triángulo de potencia, yo tengo el factor acá, tengo PS, PA y PQ, que es la proyección, la sombra según el ángulo. Si el ángulo es mucho más grande, la proyección de PQ es más grande. Si el ángulo es más chico, la proyección es más pequeña. Es por eso que ese ángulo lo debo hacer pequeño. Y es lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Pero es una Q, no es una A, es una Q de reactivo. Entonces me da 25. 10 kiloamperes y 3 por 25 amperes, 10 kiloamperes. Acá no hay que ser ingeniero de la NASA para determinar que la capacidad del contactor no debe ser nunca inferior a la capacidad de la protección. ¿Cierto? Creo que eso ya es obvio a esta altura. Por lo tanto, el contactor que yo utilice aquí debe ser a lo menos de 25 amperes. ¿Cierto? Entonces yo le voy a poner que este es K1, 25 amperes, acá tengo A2 y acá tengo A1. Este es K2, 25 amperes, A2, A1. K3, 25 amperes, A1, A2 y K4, 25 amperes, A2, A1. ¿Se entiende la 1 y la 2 de un contactor, cierto? Es donde se energiza o donde se dice comúnmente se excita la bobina. Que eso quiere decir que la bobina del contactor, cuando por el A2 siempre va al neutro, por el A1 va en la fase, se energiza y va a dejar pasar o cierra los contactos en rigor. Ahí no debería estar representando los contactos del contactor en vez de la bobina. Eso mismo le decía. Eso debería ir al diagrama control. La bobina no debería ir al lado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Vamos a decir que este que está acá va a ir ahí. Que ese que está aquí va a ir ahí. Que ese que está aquí, perdón lo enredo, va a ir ahí. Y así sucesivamente. Quiere decir entonces que cada uno de las señales de P1, P2, P3 va a estar asociado a la bobina o a la 1 de cada contactor. ¿Cierto? Ustedes la prueba hagan para que esto no se les cruce. Lo pueden tener más bajito, más al lado y pónganse creativos. ¿Ah? Hay que hacer el diagrama, sí. Porque si yo hago 4 salidas, aquí yo tendría que decir entonces que Podemos dejar la bobina allá y como quiera, entendiéndose la figura. Aquí lo que yo quiero representar de un poco más coloquial es que esta señal va y comanda esa bobina. ¿Ya? Es un poco eso lo que quiero expresar. Entonces, este equipo, según la configuración y los parámetros que usted ingrese, va a operar y va a cerrar una señal. Al final es una compuerta. Y esa compuerta la cierra devolviendo una señal de 220 a la bobina A1 de un contactor. Para que se energice y al energizar, enclave o meta cada uno de los condensadores dependiendo cómo lo requiera. Y esta configuración la doy yo. ¿Vale? Esta parametrización se la puedo entregar yo.
Profe, ¿era cuando está el factor de potencia abajo se activa? ¿O cuando está? Sí, pues, este equipo está midiendo en tiempo real. P1 va a medir entre 0,92 y 0,90. Si el factor de potencia está en 0,82, va a cerrar P1, P2, P3, P4. A la vez. Lo cierra a la vez. Por lo tanto, mete los 60 kilos al tiro, que es el cálculo que nosotros hicimos. Pero si estoy, no sé, en 0,89, bastará con P1 y P2. O sea, va a bastar solo con 30 kilos para compensar, para devolver a levantar el factor de potencia 0,93. ¿Cuando se equilibra se abre solo o hay que hacerlo manualmente? No. Ustedes han hecho, creo que ustedes mismos han hecho tableros condensadores, y los tableros condensadores, cuando están a puerta cerrada y están funcionando, uno escucha, como yo el fin de semana, así, bien. Cuando llega a la puerta. Así llega golpeando, dijo. Así llega a la casa. Avisando. Avisando a la casa. Cerruchando la forma. Bueno, acá dijeron cerruchando la forma. ¿Ya? Entonces, el aparato abre y cierra, contacto, según va monitoreando el factor de potencia en tiempo casi instantáneo. ¿Ya? Entonces, por eso que los tableros condensadores se escuchan con ruido dentro, porque el ruido en realidad no es del condensador, es del contactor que está operando. Profe, ¿Ya? ¿qué curva deberían ser los automáticos? Sí. Sí, no hay una relación ni de pic de corriente ni nada. Pero sí, chiquillos, sí, los contactores, si bien acá no salen dibujados, qué sé yo, este contactor tiene que ser, o debe tener, una especie de bobina o resistencia, ¿cierto? Y el contactor lo tiene. Y eso principalmente es porque si yo tengo una línea abierta que está sin carga y una línea con energía, cuando yo la cierro a la carga, va a generar un chisporroteo. Palabra técnica, ¿cierto? Es cuando ustedes tienen una luz y están trabajando con energía y juntan los cables hasta que logran hacer buen contacto y ya no hay más chispa, por decirlo algo, ¿cierto? Bueno, acá pasa lo mismo, como el condensador tiene energía, tiene potencia acumulada, cuando llega a este punto que está inactivo, genera un chisporroteo. Entonces, esa resistencia que está aquí es una resistencia de corte o resistencia de ignición, ¿cierto? Que se llama. Entonces, lo que hace ahí es que esa corriente atraviesa por esa resistencia y se suaviza, es como un suavizador, para que no genere el chisporroteo. Entonces, no es cualquier contactor lo que sirve para aplicar con condensadores. Ya debe tener una resistencia, una bobina de reinserción. De hecho, los condensadores, hoy día, yo diría que la gran mayoría, por lo menos los que yo he trabajado, cuando uno los mira adentro, tiene una resistencia entre las tres líneas, como en triángulo. En los bornes, ¿sí? Eso no elimina la necesidad de tener un contactor con resistencia de inserción. Lo que pasa es que en el terminal del condensador también está evitando la posibilidad de generar una chispa, ¿ya? Y bueno, como recomendación, los condensadores siempre se colocan por una cuestión de diseño: interruptor general, interruptor termomagnética, contactor, condensador. Si los quiere dejar en el mismo gabinete, deberíamos ponerle un separador muchas veces de acrílico o metálico, qué sé yo, o en algunos casos hay hitos profesionales que los piden en gabinete independiente. Al lado, por supuesto, no los va a poner a 10 metros, los ponen en un tablero aparte, ¿ya? Pero eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ahora tenemos que calcular la protección general. Entonces, para eso nosotros vamos a decir dos cálculos, pero tienen que estar en la prueba, tienen que estar. Ese, para identificar esa potencia, y luego decir interruptor termomagnético Q0 es igual a potencia reactiva total partido por voltaje de línea por raíz de 3. Eso es igual a 60.000 partido en 380 por raíz de 3. Y eso es igual a 91.16 amperes, y eso es igual a un 100 amperes. ¿Ya? Y aquí pueden hacer otra pregunta. 100 amperes. Si ese es 10 kilos, este a lo menos tiene que ser 16 kiloamperes o superior. ¿Ya? Y existe, 16 o más, 16, 20, 25. Aquí puede haber otra duda, otra consulta, que me la hizo un chiquillo en otro curso, un curso bueno, ¿sí? Que quiere decir que... ¿Equipo medida? Exacto. Debiera ir equipo medida porque la protección es de 100 o más amperes
No, porque esto es una condición especial, un banco condensador responde a otra lógica. ¿Ya? No, eventualmente no se rige bajo ese mismo principio. Es la penca entonces. No se leyó el REC, po. Pero el RIT dice que son tableros, pero no secciona que tablero es tablero. Tablero general. Ya chiquillos, con eso estamos preparados para la prueba. Salgamos de esto la otra semana para que entremos al sistema puerta tierra. Bueno, voy a hacer para puerta tierra, voy a hacer una clase teórica. Una clase teórica no es más que eso, y de ahí nos vamos al patio, hacemos mediciones y ahí van a ir saliendo más dudas. Y luego para la siguiente clase venimos acá a la sala y yo hago un diseño con esas mediciones, resuelvo un problema, yo les entrego las planillas y los informes, y la prueba va a ser que usted resuelva un diseño con unas mediciones que yo les habré dado, ¿vale? Eso es lo que se viene para concluir la asignatura. No sé qué les ha parecido, pero yo he dado lo mejor de mí, lo que he podido dar.